Un príncipe rico y a punto de casarse encarga un gran pedido de flores para su boda a una florista local. Sin embargo, termina enamorándose de ella, pero su prometida descubre la traición el mismo día de la ceremonia, desatando un escándalo. El joven príncipe Theo, de 24 años, se encontraba a bordo de un elegante yate que lo llevaba a las costas de una vibrante ciudad latinoamericana. Por órdenes de su familia real, debía pasar las próximas semanas preparando los detalles finales de su matrimonio arreglado con la aristócrata española Beatriz. Una unión que prometía fortalecer lazos políticos y satisfacer los deseos de la realeza. Sin embargo, para Theo, este viaje representaba algo más que simples preparativos nupciales, era una oportunidad para escapar, aunque fuera brevemente, del peso asfixiante de su futuro predestinado. El yate atracó en un puerto lleno de vida. Las calles adoquinadas brillaban bajo el sol intenso, y el aire estaba impregnado de un aroma cálido y salino. Desde la cubierta, Theo observaba la ciudad que se extendía ante él, una mezcla caótica de colores, sonidos y movimientos. Las fachadas coloniales estaban adornadas con bugambillas florecidas, y las plazas se llenaban de risas y música que salía de las guitarras de músicos callejeros. Había algo genuino en la energía de aquel lugar que contrastaba profundamente con el orden riguroso y la sobriedad de los palacios europeos que había dejado atrás. Alteza, el coche está listo, le informó uno de sus asistentes, con una inclinación formal que le recordó la razón de su viaje. Theo asintió, pero antes de bajar del yate, echó un último vistazo a la ciudad, como queriendo absorber cada detalle. Quizás aquí pueda respirar, pensó para sí mismo, sabiendo que pronto volvería a sumergirse en un mar de compromisos y expectativas. El coche lo llevó a través de calles estrechas y vibrantes, llenas de tiendas que mostraban productos locales, desde frutas tropicales hasta artesanías coloridas. Mientras el vehículo avanzaba, Theo observaba con curiosidad por la ventanilla, casi envidiando la libertad con la que la gente se movía, despreocupada, sin la carga de un nombre o un título. De repente, el coche se detuvo frente a un elegante hotel boutique que sería su residencia temporal. Al descender, fue recibido por una fila de empleados que le dieron la bienvenida con sonrisas y saludos educados, pero a Theo le resultaban todos vacíos, carentes del calor que había percibido en las calles. «Bienvenido, Su Alteza. Espero que su estadía sea placentera», dijo el gerente del hotel, inclinándose levemente. «Gracias», respondió Theo con una sonrisa cortés, pero su mente ya estaba en otra parte. Apenas pudo dejar sus pertenencias en la habitación, pidió a su asistente que lo dejara explorar la ciudad por su cuenta. «Pero, Su Alteza, no sería prudente», intentó protestar el asistente, preocupado por la seguridad. Theo levantó la mano para detenerlo. «No vine aquí para seguir las mismas reglas que en casa. Necesito ver esto con mis propios ojos, sin escoltas ni formalidades. Solo por hoy». Y así, sin que nadie lo reconociera, Theo se mezcló con la multitud, perdiéndose entre los mercados locales, los cafés al aire libre y las risas que se escapaban de las mesas llenas de turistas y residentes. Por un momento, no era un príncipe, sino solo un joven explorando un mundo nuevo y vibrante. Theo caminaba sin rumbo fijo por las calles adoquinadas de la ciudad, disfrutando del bullicio que lo rodeaba. Había dejado atrás el coche y a sus asistentes para perderse en el ritmo de la vida local, absorbiendo los aromas de las comidas callejeras. Las risas despreocupadas de los niños corriendo y la música alegre que escapaba de una esquina donde unos mariachis improvisaban una canción. Mientras avanzaba, sus ojos se detenían en cada pequeño detalle, una tienda de sombreros coloridos, un vendedor de frutas exóticas, una anciana que tejía pulseras en la puerta de su casa. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En una esquina tranquila, casi escondida entre edificios coloniales, una pequeña floristería destacaba por su fachada pintada en tonos pastel y enredaderas de flores que caían como cascadas desde las ventanas. Sobre la puerta, un letrero de madera, pintado a mano, rezaba: «Flores del mañana». Las flores en exhibición en el exterior eran deslumbrantes, formando un mosaico de colores que parecía casi irreal. Theo se detuvo por un momento, admirando la armonía de los arreglos y como cada flor, a su manera, parecía contar una historia. Impulsado por la curiosidad, decidió entrar.
Al cruzar la puerta, una campanilla suave sonó, y Theo fue recibido por un aroma fresco y embriagador que mezclaba jazmín, gardenias y rosas. El interior de la tienda era acogedor, con estanterías de madera llenas de plantas de todo tipo, desde pequeñas suculentas hasta imponentes girasoles. En una esquina, una joven arreglaba con delicadeza un ramo, concentrada en cada detalle. Era Isabela, la dueña del lugar, una joven de piel morena, cabello rizado y sonrisa cálida, que emanaba la tranquilidad de alguien que había encontrado su pasión en la vida. Isabela levantó la vista al escuchar la campanilla y se sorprendió al ver a Theo, quien, aunque vestido de manera sencilla, llevaba una elegancia que lo delataba. «Y bienvenido, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó, con una amabilidad que le salía natural. Theo, un poco desorientado por la belleza del lugar, sonrió y asintió. Estaba paseando y, bueno, vi las flores desde afuera. Son impresionantes, respondió, sintiendo que sus palabras no hacían justicia a lo que veía. Se acercó a uno de los arreglos y señaló una flor exótica de pétalos anaranjados. Nunca había visto una como esta. ¿Cuál es su nombre? Ah, es una heliconia, dijo Isabela, acercándose a él con el ramo que había estado arreglando. Es una flor tropical que representa el amor oculto. Es bastante especial, ¿verdad? Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus plantas, y Theo se dio cuenta de que ella no solo vendía flores, vivía y respiraba su pasión por ellas. Theo sonrió, intrigado por la energía de Isabela. ¿Amor oculto? Interesante. ¿Y todas las flores tienen un significado? Claro. Cada una cuenta su propia historia, respondió ella, emocionada de poder compartir su conocimiento. Por ejemplo, estas orquídeas simbolizan la belleza rara, y estos claveles, la admiración secreta. Aquí todo tiene un propósito. Hablaron por unos minutos más, con Theo haciendo preguntas curiosas y Isabela respondiendo con una mezcla de entusiasmo y orgullo. Para ella, él era solo un turista curioso, uno de los tantos que se dejaban encantar por la peculiaridad de la tienda, pero Theo sentía algo más. Había algo en la forma en que ella se movía por el espacio, en cómo sus manos trataban cada flor como un tesoro frágil y preciado, que lo atraía más allá de lo que él mismo podía explicar. ¿Tú arreglaste todo esto?, preguntó Theo, señalando los ramos que adornaban las estanterías. Es increíble. Sí, cada ramo es único, como cada cliente, respondió Isabela con una sonrisa. Intento que cada persona se lleve algo que realmente le hable a su corazón. Theo quedó en silencio por un momento, admirando el ambiente que ella había creado. Luego, sin pensarlo mucho, dijo, creo que necesito hacer un pedido. Un pedido muy especial. Isabela lo miró, intrigada. ¿Para quién sería? Tal vez pueda ayudarte a elegir algo perfecto. Theo dudó un momento antes de responder, consciente de que el próximo paso que diera podría llevar a un camino completamente diferente del que había planeado. Para mi boda, dijo finalmente. Pero, quiero algo fuera de lo común. Algo que nadie esperaría. Isabela frunció el ceño levemente, pensativa, sin saber aún que ese pedido inesperado sería el comienzo de algo que alteraría no solo el curso del viaje de Theo, sino también el de sus propias emociones y destinos. Desde el primer pedido, Theo se encontró regresando a la floristería de Isabela con más frecuencia de la que habría planeado inicialmente. Oficialmente, decía que era para discutir detalles del encargo floral para su boda, pero la realidad era que cada visita se había convertido en una excusa para pasar tiempo con ella. La pequeña tienda, con su atmósfera cálida y fragante, era el refugio perfecto para escapar de las obligaciones y el protocolo que lo esperaban al otro lado de la ciudad. Una tarde, Theo entró a Flores del Mañana justo cuando Isabela terminaba de regar las plantas en el exterior. «Hola, Su Alteza», lo saludó ella con una sonrisa traviesa, burlándose sutilmente de su título. Había aprendido rápidamente que Theo prefería que ella lo llamara solo por su nombre, dejando de lado las formalidades que tanto lo abrumaban. ¿Vienes a revisar otro ramo o simplemente no puedes resistirte a ver mis flores otra vez? Definitivamente es por las flores, respondió Theo con una sonrisa, pero sus ojos traicionaban la verdad.
Se habían acostumbrado a estas pequeñas bromas, una forma de romper el hielo y crear una burbuja en la que podían ser simplemente ellos mismos, sin las expectativas que los rodeaban. Dentro de la tienda, Isabela colocó un ramo recién hecho en el mostrador, ajustando las últimas flores. Teo lo observó con atención, apreciando cada detalle de los colores y las texturas. «Es perfecto», murmuró, pero luego la miró directamente a los ojos. «Tú haces que todo aquí parezca perfecto». Isabela se sonrojó ligeramente, pero desvió la mirada hacia el ramo, como para evitar que él notara su reacción. «Es solo mi trabajo», dijo con modestia. «Me esfuerzo para que cada arreglo sea especial, eso es todo». Pero Teo no se dejaba engañar. Había algo en la forma en que ella hablaba sobre su trabajo, un brillo en sus ojos que le decía que no era solo una labor cotidiana para ella, sino una pasión profunda. A medida que las visitas se hicieron más frecuentes, las conversaciones se volvieron más personales. Teo le contó a Isabela sobre su vida en Europa, sobre los palacios fríos y los eventos interminables, sobre cómo siempre había sentido que vivía más como una pieza en un tablero de ajedrez que como una persona real. «Todo está planeado para mí», confesó un día, mientras sostenía una flor blanca entre sus dedos. «Hasta el matrimonio. A veces pienso que soy solo un espectador en mi propia vida». Isabela lo escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Era difícil imaginar que alguien como él, con tanto poder y privilegios, pudiera sentirse atrapado. Pero ella no lo interrumpió, permitiéndole desahogarse. «Debe ser difícil», dijo suavemente. «Vivir siempre bajo la mirada de los demás, sin poder decidir nada por ti mismo». «Lo es», respondió él, y por un momento sus ojos se encontraron, creando una conexión silenciosa. «Pero aquí siento que puedo ser diferente. Que puedo ser solo Teo». Isabela sonrió, agradecida por la confianza que él había depositado en ella. «Bueno, Teo, aquí siempre serás bienvenido. Y si alguna vez necesitas esconderte del mundo, mis flores siempre tendrán un lugar para ti». Poco a poco, Isabela también se abrió más. Le habló de su infancia, de cómo había heredado la tienda de su abuela y de los sacrificios que había hecho para mantenerla. Teo escuchaba con fascinación, maravillado por la determinación y la independencia de ella. Isabela no tenía riquezas ni títulos, pero poseía algo que él había anhelado toda su vida, la libertad para elegir su propio camino. «Mi abuela siempre decía que las flores tienen el poder de sanar», dijo Isabela una tarde, mientras arreglaba un ramo con delicadeza. «No solo el cuerpo, sino el alma. Y yo siempre pensé que era una tontería hasta que empecé a trabajar aquí. Ahora, cada vez que alguien compra un ramo, siento que estoy ayudando a poner un poco de belleza en su vida, aunque sea por un momento». Teo la miraba, perdido en sus palabras, y de repente se dio cuenta de por qué se sentía tan atraído hacia ella. No era solo la belleza de las flores, sino la autenticidad con la que ella vivía su vida, algo que él nunca había experimentado. «Creo que tú también tienes ese poder», dijo, casi en un susurro. «Hacer que la gente se sienta mejor». La relación entre ellos se volvió más intensa, aunque siempre en secreto. Teo sabía que estaba jugando con fuego, que cada visita a la floristería lo acercaba más a un abismo del que no podría regresar. Pero era incapaz de alejarse. Cada vez que entraba a Flores del Mañana, sentía como si el mundo exterior desapareciera, como si solo existieran ellos dos y ese pequeño universo de colores y aromas que ella había creado. Una tarde, mientras caminaban por la parte trasera de la tienda, Teo vio un pequeño rincón lleno de plantas que parecían descuidadas. «¿Y estás?», preguntó, curioso. «No parecen tan bien cuidadas como el resto». Isabela sonrió con cierta melancolía. «Son plantas que me trajeron para salvarlas. Muchas de ellas estaban casi muertas, pero yo hago lo que puedo. A veces se recuperan, otras no. Es como la vida, ¿no? No siempre podemos controlar el resultado, pero eso no significa que no debamos intentarlo». Teo la miró, entendiendo el significado detrás de sus palabras. «Quizás todos necesitamos un lugar para recuperarnos», dijo, mirándola a los ojos. «Un lugar donde alguien crea en nosotros, incluso cuando estamos rotos». Isabela sintió un nudo en la garganta,
pero antes de que pudiera responder, un cliente entró a la tienda, interrumpiendo el momento. Theo se apartó rápidamente, consciente de que alguien podría verlos. Pero en el fondo de su mente, sabía que las cosas se estaban complicando, y que cada día que pasaba, la conexión que había florecido en secreto estaba a punto de llevarlos a un punto sin retorno. Theo salía de la floristería una vez más, sintiendo como su corazón latía acelerado, casi con una mezcla de alegría y culpa. Cada vez que cerraba la puerta detrás de él, la sensación de paz y felicidad que había experimentado en ese pequeño espacio quedaba atrás, reemplazada por la realidad que lo esperaba fuera. El matrimonio con Beatriz, las expectativas de su familia, la presión constante para actuar como el futuro rey. Todo parecía tan distante cuando estaba con Isabela, pero la verdad seguía acechando, recordándole que su tiempo se agotaba. El día de la boda estaba cada vez más cerca, y con cada reunión para discutir los arreglos florales, Theo se encontraba inventando más razones para ver a Isabela. Ahora no se trataba solo de flores, se trataba de los momentos que podía robar junto a ella, los pequeños destellos de libertad que lo hacían olvidar, aunque fuera por un instante, la vida que lo habían obligado a vivir. Una tarde, después de pasar horas eligiendo flores en la tienda, Theo se quedó observando a Isabela mientras ella trabajaba. Sus manos se movían con gracia, ajustando los pétalos y asegurándose de que cada ramo quedara perfecto. Había algo en su dedicación, en la forma en que trataba a cada flor como si fuera única, que lo conmovía profundamente. ¿Nunca te cansas de esto?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Isabela levantó la vista, sorprendida por la pregunta. ¿De qué? De las flores, sonrió, sin dejar de ajustar un ramo de lirios blancos. Nunca. Siempre hay algo nuevo que aprender, una forma diferente de arreglarlas. Además, ver la sonrisa en el rostro de alguien cuando recibe un ramo hermoso, eso lo vale todo. Theo suspiró, apoyándose en el mostrador. Ojalá pudiera ver las cosas así. Para mí, todo parece tan predecible, como si ya estuviera escrito y yo no tuviera nada que decir al respecto. ¿Te refieres a tu matrimonio?, Isabela preguntó, con cuidado. Hasta ese momento, habían evitado hablar directamente del tema, pero ella sentía que ya no podían seguir fingiendo que esa era solo una transacción comercial. ¿Eso es lo que te molesta? Theo no respondió de inmediato. Miró el ramo que Isabela tenía en las manos, casi como si estuviera buscando la respuesta entre los pétalos. Se supone que debo casarme con Beatriz porque es lo correcto. Porque fortalece alianzas, porque mi familia lo quiere así. Pero sus palabras se detuvieron y la incomodidad llenó el aire. Sabía lo que quería decir, pero ponerlo en voz alta significaba admitir algo que había tratado de ignorar por semanas. Isabela sintió su corazón acelerarse. Theo, no deberías decirme estas cosas. Yo, no soy parte de tu mundo, y tú no deberías complicarte con alguien como yo. Pero aunque sus palabras eran de advertencia, había una tristeza en su voz, como si una parte de ella deseara lo contrario. Alguien como tú, repitió Theo, dando un paso hacia ella. Isabela, tú eres la única persona con la que puedo ser yo mismo. No tienes idea de lo que significa eso para mí. Todo el mundo espera que sea alguien que no soy, que cumpla con un papel que nunca pedí. Pero cuando estoy aquí, contigo, siento que todo podría ser diferente. Las palabras de Theo resonaron en el pequeño espacio, llenándolo de una tensión palpable. Isabela dejó el ramo en la mesa y lo miró directamente a los ojos, tratando de descifrar sus sentimientos. ¿Y qué pasa con Beatriz, con tu familia? No puedes simplemente ignorar lo que esperan de ti. No sé qué hacer, admitió Theo, su voz llena de desesperación. Pero cada vez que estoy lejos de ti, todo parece más vacío, más falso. No sé si puedo seguir adelante con todo esto como si nada. Sus ojos brillaban con una mezcla de angustia y deseo, un deseo que sabía que no debería sentir, pero que era imposible de negar. Isabela se acercó un poco más, sintiendo la proximidad entre ellos como un abismo que amenazaba con arrastrarlos a ambos. Sabía que no debía, que todo esto solo traería problemas, pero también sentía que decirle a Theo que se alejara sería igual de doloroso. No quiero ser la razón por la que te alejes de tu familia, murmuró, casi como una confesión.
pero tampoco puedo ignorar lo que siento cuando estás aquí. Teo extendió la mano y tomó la de ella, sosteniéndola con suavidad pero firmeza. Isabela, lo que siento por ti es real. No sé qué significará para el futuro, pero necesito que sepas que, no estoy dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. El silencio volvió a llenar la tienda, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, un momento de calma que ocultaba el caos que estaba por desatarse. Ambos sabían que estaban en un terreno peligroso, que cada segundo que pasaban juntos los acercaba más a un límite del que no había retorno. Y, sin embargo, ninguno quería ser el primero en retroceder. Justo cuando Teo se inclinaba un poco más cerca, como si buscara consuelo en la cercanía de Isabela, el sonido de la campanilla en la puerta rompió el momento. Un cliente había entrado, ajeno a la tensión que se había acumulado dentro del pequeño espacio. Isabela se apartó rápidamente, soltando la mano de Teo, y volvió a su tarea, tratando de aparentar normalidad. Teo la observó por un segundo más, sabiendo que el tiempo se agotaba, que las decisiones que tomara en los próximos días cambiarían sus vidas para siempre. La tranquilidad que Teo e Isabela habían encontrado en sus encuentros se vio abruptamente interrumpida con la llegada de Beatriz y su comitiva. El día amaneció con una energía diferente, como si la ciudad entera se hubiera preparado para recibir a la futura princesa. Un convoy de coches negros y lujosos recorrió las calles adoquinadas, atrayendo miradas de curiosidad y reverencia. Los medios locales estaban atentos, listos para capturar cada gesto, cada sonrisa de la mujer que se convertiría en la esposa del príncipe europeo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Beatriz, con su porte elegante y su vestuario impecable, emergió del coche principal como una verdadera reina. Sus movimientos eran calculados, suaves, casi como si flotara. Llevaba un vestido de un blanco inmaculado, que contrastaba con el calor vibrante de la ciudad latina, y sus ojos oscuros, fríos y analíticos, no se perdían ningún detalle. Aunque sonreía cortésmente para las cámaras, había algo en su mirada que transmitía una autoridad inquebrantable, una seguridad de que nada ni nadie se atrevería a desafiarla. «Es un honor tenerla aquí, señora», dijo uno de los organizadores locales, inclinándose respetuosamente. «Esperamos que disfrute de su estancia en nuestra ciudad». «Estoy segura de que así será», respondió Beatriz, con una voz suave pero firme. Aceptó los saludos y cumplidos sin perder la compostura, pero en su interior, sus pensamientos giraban en torno a algo más. Durante el viaje había notado que Teo, quien usualmente mostraba una actitud reservada pero obediente, se había vuelto más distante, incluso evasivo. Su intuición, aguda y casi infalible, le decía que algo no estaba bien. No tardó en buscar respuestas. Desde el momento en que se instaló en el elegante hotel boutique que habían reservado para ella, Beatriz empezó a hacer discretas indagaciones sobre los movimientos de Teo. Preguntó con sutileza a los asistentes y al personal del hotel, queriendo saber cada detalle de sus actividades recientes. Aunque las respuestas que recibía eran vagamente diplomáticas, como era de esperarse, Beatriz sabía leer entre líneas. Había escuchado rumores, pequeñas insinuaciones de que el príncipe había sido visto frecuentando una pequeña floristería en las afueras de la plaza. «Flores», murmuró para sí misma, mientras observaba por la ventana del hotel. Las palmeras se mecían suavemente con la brisa, y la gente paseaba alegremente por las calles. Sin embargo, la aparente calma de la ciudad solo intensificaba la inquietud que sentía. «¿Qué podrías estar haciendo allí, Teo?». Más tarde esa noche, durante una elegante cena organizada en su honor, Beatriz finalmente tuvo la oportunidad de estar a solas con él. Vestida con un traje rojo que resaltaba su figura imponente, atrajo todas las miradas cuando entró al salón. Teo, que había evitado sus preguntas durante días, sabía que no podía retrasar más el inevitable enfrentamiento. Beatriz no era del tipo de mujer que dejaba cabos sueltos, y él lo sabía mejor que nadie. «Mi querido Teo», dijo Beatriz, acercándose a él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He escuchado que has estado muy ocupado últimamente». «Demasiado ocupado, diría yo». Teo mantuvo la calma,
tratando de evitar la frialdad en su mirada. Sí, he estado asegurándome de que todo esté perfecto para el matrimonio. Hay mucho que preparar. Ah, sí. Beatriz tomó una copa de vino y la giró lentamente en su mano, sin apartar los ojos de él. Me imagino que elegir flores debe de ser una tarea agotadora si necesitas visitarlas tantas veces. La insinuación fue clara, y Theo sintió un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera responder, Beatriz continuó, su tono se volvió más afilado, como el filo de un cuchillo. No estarás haciendo algo inapropiado, ¿verdad? Ya sabes cuánto valora tu familia la discreción. No querrás avergonzarnos. Había una amenaza implícita en sus palabras, una advertencia de que ella no toleraría ser humillada. Beatriz tenía un temperamento explosivo, uno que Theo había visto pocas veces, pero que sabía bien de lo que era capaz. Y ahora, con la boda tan cerca, sentía que cualquier desliz podía desencadenar algo irreversible. Beatriz dio un paso más cerca, lo suficiente como para que solo él pudiera escucharla. Espero que recuerdes cuáles son tus responsabilidades. Te casarás conmigo, y nada ni nadie va a cambiar eso. Así que será mejor que pongas en orden tus distracciones. Theo la miró, tratando de mantener la compostura, pero la frialdad en sus palabras le dejó claro que ella ya sospechaba más de lo que estaba dispuesta a admitir abiertamente. Sabía que tenía que ser cuidadoso, pero también que cada vez le resultaba más difícil mantener la fachada. Estaba atrapado entre dos mundos, y ninguno parecía tener una salida fácil. Esa noche, mientras las luces del salón brillaban y la música llenaba el aire, Theo no podía dejar de pensar en Isabela, en sus palabras, en sus sonrisas. Beatriz era todo lo que su familia deseaba para él, pero cada vez que pensaba en el futuro que le esperaba, la imagen de Isabela se volvía más nítida, más imposible de ignorar. Beatriz, desde el otro lado del salón, lo observaba con una mirada que parecía escrutar cada uno de sus pensamientos. Su frialdad era un aviso, no se permitiría ser humillada, y haría lo que fuera necesario para mantener el control de la situación. Pero Theo sabía que no podría seguir evitando esta confrontación para siempre. Beatriz no tardó en darse cuenta de que algo no cuadraba en el comportamiento de Theo. Desde su llegada, había notado cómo él encontraba excusas para salir del hotel a todas horas del día, regresando tarde con una expresión que oscilaba entre la alegría y la preocupación. Aunque él era cortés y cumplía con sus deberes, había una distancia en sus ojos que la inquietaba. Con la boda tan cerca, Beatriz esperaba que Theo estuviera más presente, más enfocado en los preparativos, pero sus ausencias constantes solo aumentaban sus sospechas. Una noche, mientras cenaban en el restaurante del hotel rodeados por un grupo de empresarios locales y otros miembros de la alta sociedad, Beatriz observaba con atención cada gesto de Theo. Él se mostraba amable, sonreía en los momentos correctos, pero había algo en su mirada que lo delataba. Su mente estaba en otro lugar. «Pareces distraído, querido», comentó Beatriz, levantando una ceja con una sonrisa calculada. «¿Hay algo que te preocupe?» Theo levantó la vista de su plato, sorprendido por la repentina pregunta. «No, nada en particular. Solo pensaba en los arreglos que quedan por hacer», respondió, tratando de sonar despreocupado. Pero Beatriz no se dejó engañar. Había una rigidez en su voz que confirmaba sus sospechas. Había algo que él no le estaba diciendo. Más tarde esa misma noche, Beatriz llamó a uno de sus asistentes de confianza, Carlos, un hombre discreto y eficiente que había trabajado para su familia durante años. «Necesito que hagas algo por mí», dijo ella, su tono bajo pero firme. «Quiero que sigas a Theo. Averigua a dónde va cuando sale del hotel, con quién se reúne y qué está haciendo». Carlos, que estaba acostumbrado a recibir órdenes precisas y sin margen para dudas, asintió de inmediato. «Por supuesto, señora. No se preocupe, seré discreto». Al día siguiente, Theo salió del hotel como lo había hecho los últimos días, diciéndole a su equipo que necesitaba revisar unos detalles finales de la decoración. Se despidió de Beatriz con un beso en la mejilla, una muestra de afecto que ella correspondió, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Tan pronto como él se alejó,
Carlos lo siguió a una distancia prudente, mezclándose con la multitud de turistas y locales que paseaban por las calles adoquinadas. La ciudad vibraba con energía, vendedores ambulantes ofrecían sus productos, niños corrían entre las plazas, y los cafés estaban llenos de gente disfrutando del sol. Theo caminó con paso rápido, como si quisiera llegar a su destino antes de que alguien pudiera detenerlo. Después de unos minutos, dobló una esquina y entró en una pequeña tienda que Carlos reconoció de inmediato. Flores del Mañana, leyó en voz alta para sí mismo, con curiosidad. Se quedó al otro lado de la calle, fingiendo revisar su teléfono mientras observaba la entrada. Adentro, Isabela ya estaba esperando, rodeada de flores frescas y sonriendo al ver a Theo entrar. «Pensé que no vendrías hoy», dijo ella, mientras arreglaba un ramo de girasoles en el mostrador. Theo se acercó y dejó escapar un suspiro de alivio. «Tenía que verte, aunque fuera solo por unos minutos», respondió, con una calidez en su voz que contrastaba con la frialdad que solía mostrar frente a Beatriz. «No puedo seguir haciendo esto sin tener un momento de paz». Carlos observaba todo desde su posición, haciendo esfuerzos por no ser visto. Había esperado encontrar a Theo en una reunión de negocios o revisando la logística de la boda, pero verlo en una floristería, hablando con una mujer con tanta familiaridad, fue algo que lo tomó por sorpresa. No necesitaba escuchar las palabras para comprender la naturaleza de la conexión entre ellos, los gestos, las sonrisas, la manera en que se miraban, todo indicaba que había más que una simple amistad. Al final de la tarde, Theo salió de la tienda con una expresión serena que no había mostrado en días. Caminó de regreso al hotel con paso ligero, pero Carlos no se movió de su lugar hasta que vio a Isabela cerrar la tienda, asegurándose de que no había nada más que descubrir por ese día. Sabía que debía informar a Beatriz cuanto antes. Esa noche, en la suite privada del hotel, Beatriz recibió a Carlos, quien le explicó todo lo que había visto. Con cada palabra, la expresión de Beatriz se endurecía. «Así que está pasando el tiempo en una floristería», dijo, pronunciando las palabras con desdén. «¿Y esa mujer, es bonita?», preguntó, como si buscara una justificación para el comportamiento de Theo. «Sí, lo es», respondió Carlos, sin rodeos. «Y parecen cercanos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo ella. Sus manos se cerraron en puños mientras intentaba contener la ira que empezaba a hervir dentro de ella. «Theo está jugando un juego muy peligroso», murmuró, más para sí misma que para Carlos. «Y yo no voy a permitir que me humille de esta manera». Carlos no dijo nada. Sabía que cuando Beatriz hablaba en ese tono, cualquier intento de calmarla sería inútil. Había visto su temperamento antes y sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger su orgullo y su futuro. Beatriz se volvió hacia él con una mirada decidida. «Continúa siguiendo a Theo. Quiero saber cada movimiento, cada palabra. Y si es necesario, confrontaremos esta situación antes de que se salga de control». Con cada día que pasaba, la tensión en torno a la boda aumentaba, y la ciudad se preparaba para el evento del año. Pero mientras todos se enfocaban en los detalles grandiosos y la llegada de invitados de prestigio, Theo y Isabela encontraban pequeños momentos para escapar de todo. Se había convertido en un hábito, una necesidad secreta que ambos compartían, robarse horas del día para perderse en las calles adoquinadas, entre las tiendas y los cafés, lejos del bullicio que parecía devorar a Theo en cada compromiso social. Una tarde, después de salir de la floristería, Theo sugirió que fueran a caminar por la playa. Isabela, aunque consciente de lo arriesgado que era, aceptó. Juntos se dirigieron hacia la costa, donde el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de un tono anaranjado y dorado. «Aquí parece que el tiempo se detiene», dijo Theo, con la mirada perdida en el horizonte. «A veces desearía que nunca saliera el sol de nuevo». Isabela sonrió, entendiendo perfectamente lo que él quería decir. «Aquí, nadie espera nada de ti. Solo eres tú», respondió, dándole una mirada que era a la vez cálida y triste. «Pero sabes que no podemos quedarnos en esta burbuja para siempre». Theo la miró, con una intensidad que hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «¿Y por qué no?»,
¿Por qué no podemos simplemente quedarnos aquí y olvidarnos de todo lo demás? Porque tú no perteneces a este mundo, respondió ella suavemente. Y yo no pertenezco al tuyo. Se quedaron en silencio, caminando por la orilla mientras las olas acariciaban sus pies. Cada paso juntos era un desafío al destino que se les imponía, pero no podían evitarlo. Había algo en esos momentos robados que los hacía sentirse vivos, como si el resto del mundo dejara de existir cuando estaban juntos. Al día siguiente, lograron encontrarse de nuevo en el mercado local, un lugar lleno de vida y energía, con puestos que ofrecían frutas frescas, artesanías y especias que llenaban el aire con aromas intensos. Teo disfrutaba caminando entre la gente sin que nadie lo reconociera, sin que le pidieran que cumpliera con una imagen o un papel. «Prueba esto», dijo Isabela, ofreciéndole una fruta tropical que acababa de comprar. Teo aceptó el pedazo y sonrió al sentir el sabor dulce y refrescante. «Delicioso», dijo, lamiéndose los labios. «Creo que nunca había probado algo así». «Hay muchas cosas que no has probado, príncipe», bromeó Isabela, provocando una risa sincera de Teo. Había aprendido a disfrutar de esa risa, un sonido que parecía más auténtico y liberador que cualquier otra cosa que había escuchado de él. Pero por más que se reían, por más que encontraran formas de escaparse, había una verdad innegable que ambos sentían cada vez con más fuerza. Teo la miraba mientras caminaban juntos, y cada sonrisa, cada mirada compartida, se volvía un recordatorio de lo imposible de su situación. Isabela, comenzó, deteniéndose en medio del mercado, rodeados por la multitud pero sintiéndose como si estuvieran solos. «Yo, no sé cómo seguir haciendo esto. Cada vez que estoy contigo, siento que me estoy engañando a mí mismo. ¿Y a ti?» Isabela lo miró fijamente, sabiendo que esas palabras venían de un lugar de dolor. «Entonces, ¿qué quieres hacer?», preguntó, aunque temía la respuesta. «¿Quieres dejar de vernos?». Teo negó con la cabeza, desesperado. «No. Quiero verte. Quiero seguir teniendo estos momentos contigo. Pero al mismo tiempo, sé que estoy siendo egoísta. Sé que esto va a acabar mal para ambos, y aún así no puedo dejar de buscarte». Isabela sintió un nudo en la garganta, porque esas palabras reflejaban exactamente lo que ella también sentía. Sabía que cada encuentro era una apuesta peligrosa, que si alguien los veía o si las sospechas de Beatriz se confirmaban, todo se vendría abajo. Pero también sabía que esos momentos con Teo eran lo más cerca que había estado de la felicidad verdadera. «Yo tampoco quiero dejar de verte», admitió, susurrando como si las palabras pudieran romperse al salir. «Pero no sé cuánto tiempo más podemos seguir así». A pesar de todo, siguieron encontrando formas de verse, como dos adolescentes que se escapaban a escondidas. Se encontraban en los rincones menos esperados de la ciudad, en una pequeña librería donde Teo descubrió el gusto de Isabela por la poesía. En un café escondido al final de una calle estrecha donde pasaron horas hablando de sueños que sabían que nunca se cumplirían. Y cada encuentro se volvía más difícil de dejar, más doloroso de despedir. Una noche, después de una de sus escapadas, Teo llevó a Isabela hasta la puerta de su tienda. El cielo estaba oscuro, y solo la luz de la luna iluminaba sus rostros. «Dime que no me busque más», dijo Teo, sin soltarle la mano. «Dímelo, y prometo que lo haré». Isabela lo miró, sus ojos llenos de emociones que no sabía cómo expresar. Sabía que debía decirlo, que era lo correcto, pero no podía encontrar las palabras. En lugar de responder, se inclinó hacia él y apoyó su frente contra la suya, como si pudiera transmitir todo lo que sentía en ese simple gesto. «No puedo», susurró finalmente. «No puedo decirte eso». Y así, entre susurros y caricias bajo la luz de la luna, los dos se quedaron en ese momento, sabiendo que cada minuto que pasaban juntos los acercaba más al abismo. Las palabras no dichas, las promesas que nunca podrían cumplir, todo se mezclaba en el aire como un secreto compartido que solo ellos comprendían. Pero sabían que el tiempo no estaba de su lado, y que pronto las decisiones tendrían que ser tomadas, para bien o para mal. El gran día había llegado, y la ciudad entera parecía haberse vestido de gala. Las calles estaban llenas de banderines, luces y decoraciones que reflejaban la importancia del evento. Desde temprano,
La plaza frente a la catedral histórica se llenó de curiosos, turistas y periodistas que buscaban el mejor ángulo para capturar cada momento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar la boda del príncipe europeo y la aristócrata española. Dentro de la catedral, el aire estaba cargado de anticipación. Los bancos habían sido adornados con guirnaldas de flores frescas, cada una arreglada meticulosamente por Isabela, quien había trabajado sin descanso para asegurarse de que todo fuera perfecto. Los colores vibrantes y las combinaciones florales eran un reflejo de la vida que había encontrado en esa ciudad, y Theo había insistido en que fueran el centro de la decoración, un homenaje silencioso a ella. Pero mientras el bullicio de la gente se hacía cada vez más fuerte afuera, dentro de la catedral reinaba un silencio solemne. Theo, vestido con un traje impecable, observaba todo desde los bastidores. Parecía sereno, pero por dentro, su mente era un torbellino. Sentía el peso de cada mirada, de cada expectativa, y sabía que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Pero había algo que no podía dejar pasar. Theo había pasado toda la mañana intentando convencerse de que debía seguir adelante, de que la boda era lo correcto. Pero por más que tratara de pensar en su deber, su mente siempre volvía a Isabela. A sus sonrisas, a sus miradas furtivas, a esos momentos robados que habían compartido. Y sabía que, antes de caminar hacia el altar, necesitaba verla una última vez. Necesitaba despedirse. Deslizándose por los pasillos traseros de la catedral, Theo evitó ser visto mientras se dirigía hacia la pequeña sala donde sabía que encontraría a Isabela. La encontró sola, arreglando los últimos detalles de un ramo que no formaba parte de la ceremonia. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de sorpresa y preocupación. «Theo, ¿qué haces aquí? No deberías estar». «No puedo hacerlo», Isabela, la interrumpió él, acercándose a ella con pasos decididos. «No puedo caminar hacia ese altar sin verte primero. Necesito saber que vas a estar bien, sin importar lo que pase hoy». Isabela se quedó en silencio, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba el ramo sobre la mesa. Sabía que esto era peligroso, que cualquier persona podría encontrarlos y todo acabaría en un desastre. Pero también sabía que no podía rechazar ese momento con él. «Voy a estar bien, Theo», dijo, aunque sus palabras sonaban forzadas. «Esto es lo que tiene que suceder. Es tu vida, tu deber». «No quiero que sea solo mi deber», respondió Theo, su voz llena de desesperación. «Quiero que sea mi elección. Pero siento que he perdido esa opción, y no puedo soportar la idea de perderte también». Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se obligó a mantener la compostura. «No puedes pensar así ahora. Esta boda, todo esto está más allá de nosotros. No hay lugar para lo que sea que haya entre nosotros». Theo tomó su mano, ignorando el miedo que sentía de ser descubierto. «Isabela, mírame», dijo suavemente, levantando su barbilla para que sus ojos se encontraran. «Dime que esto no significa nada para ti, que no sientes nada. Si puedes hacerlo, si puedes mirarme a los ojos y decirlo, iré a ese altar y me casaré con Beatriz. Pero si no». Ella lo miró, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quería decirle que todo estaría bien, que seguir adelante era lo correcto. Pero no podía mentirle. «No puedo decir eso», susurró finalmente, con la voz rota. «Porque no es verdad». Antes de que Theo pudiera responder, se escucharon voces acercándose por el pasillo. Isabela se apartó rápidamente, soltando su mano, como si el contacto la quemara. «Tienes que irte», dijo, con urgencia. «Por favor, Theo, no lo compliques más». Theo la miró por unos segundos más, queriendo memorizar cada detalle de su rostro, cada emoción que brillaba en sus ojos. «Voy a tomar una decisión hoy», dijo finalmente, con una determinación que parecía más un ruego que una promesa. «Y espero que, pase lo que pase, sepas que no me arrepiento de haberte conocido». Antes de que Isabela pudiera responder, Theo salió de la sala, desapareciendo por el mismo pasillo por el que había llegado. Las voces que se acercaban pertenecían a los asistentes de la boda, y pronto la pequeña sala volvió a llenarse de actividad. Isabela se quedó de pie, sola,
intentando recomponer su corazón roto mientras los preparativos continuaban alrededor de ella, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mientras tanto, Theo caminó hacia el vestíbulo principal de la catedral, sintiendo el peso de su decisión sobre sus hombros. Podía escuchar el murmullo de la multitud afuera, esperando ver al príncipe en su día más importante. Pero para él, todo dependía de los próximos minutos, de la decisión que estaba a punto de tomar, una decisión que cambiaría el curso de su vida, y de la vida de Isabela para siempre. Los nervios y la tensión flotaban en el aire, como si el destino mismo estuviera conteniendo la respiración. En una pequeña sala detrás del altar, alejada del bullicio y las luces que iluminaban la catedral, Theo e Isabela se encontraron por última vez. El mundo a su alrededor continuaba girando, pero en ese momento, solo existían ellos dos. Isabela apenas había tenido tiempo de recomponerse después de su última conversación cuando Theo volvió a entrar en la sala. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y determinación. Antes de que ella pudiera decir algo, él tomó sus manos con suavidad, pero con una firmeza que reflejaba su decisión de no dejarla ir. «Necesito que me escuches, Isabela», dijo, su voz temblando ligeramente, pero clara. «Ya no puedo ocultarlo más. Me he enamorado de ti». El corazón de Isabela se detuvo por un segundo. Las palabras que siempre había querido escuchar, pero que había temido escuchar, finalmente habían sido pronunciadas. «Theo, no digas eso», murmuró, con la voz entrecortada. «No puedes. Hoy es tu boda, y todo el mundo está esperando allá afuera». «¿Y qué importa?», respondió Theo, acercándose más a ella, tan cerca que casi podía sentir el latido acelerado de su corazón. «Nada de esto tiene sentido sin ti. No puedo seguir adelante sabiendo que te voy a perder para siempre». Los ojos de Isabela brillaban con lágrimas que luchaba por contener. Quería decirle que se callara, que se alejara y que cumpliera con su deber. Pero las palabras no salían. Se quedó allí, mirándolo, sintiendo el calor de su proximidad, atrapada entre la razón y el deseo. «Esto no debería estar pasando», susurró, aunque su voz traicionaba la verdad de su corazón. «Pero...». Theo levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla, y la proximidad entre ambos se volvió insostenible. «No quiero perderte, Isabela», dijo, y se inclinó lentamente hacia ella, sus labios acercándose a los de ella, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Fue un momento suspendido, cargado de emoción y de todas las palabras no dichas que habían compartido en cada mirada, en cada caricia robada. Sus ojos se cerraron, como si con ese gesto pudieran olvidarse del mundo exterior, aunque fuera solo por un instante. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, la puerta se abrió de golpe. Beatriz irrumpió en la sala, sus tacones resonando como un trueno en el silencio. Se quedó inmóvil por un segundo, observando la escena ante ella con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en furia pura. «¿Qué es esto?», gritó, con una voz que resonó como un eco en la pequeña habitación. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban llenos de una rabia que no podía contener. Theo y Isabela se separaron bruscamente, como si hubieran sido sorprendidos cometiendo el peor de los crímenes, y en cierto sentido, así era. El corazón de Isabela latía desbocado, mientras el de Theo parecía detenerse. Sabía que había cruzado una línea que nunca podría desdibujarse, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. «No puedo creer lo que estoy viendo». Beatriz avanzó hacia ellos, sus ojos brillando de indignación. «¿Te atreves a hacerme esto en el día de nuestra boda, en el mismo lugar donde todos están esperando verte caminar hacia el altar conmigo?» Cada palabra era como una daga, y aunque estaba dirigida a Theo, Isabela sintió cada golpe como si fuera propio. Theo, por primera vez, no se movió. No intentó negar lo que había pasado. «Beatriz, esto no es lo que parece», comenzó, pero Beatriz lo interrumpió, su voz temblando de rabia. «No, Theo, es exactamente lo que parece, te he visto inclinarte hacia ella como si todo esto no significara nada». La puerta seguía abierta, y las voces que se filtraban por el pasillo no tardaron en darse cuenta de que algo estaba ocurriendo.
En cuestión de segundos, algunos asistentes y miembros del personal se acercaron, atraídos por los gritos de Beatriz, y pronto los murmullos empezaron a circular como un incendio que se propagaba sin control. «Esto es una traición», escupió Beatriz, con el rostro rojo de furia. «A mí, a tu familia, a todos los que confiaron en ti para hacer lo correcto». Se volvió hacia Isabela, su mirada cargada de desprecio. «¿Y tú? Tú no eres nada más que una simple florista que pensó que podía robarle el mundo a alguien como yo, crees que puedes tenerlo todo, estás muy equivocada». Isabela retrocedió, cada palabra de Beatriz golpeándola como un látigo. Sabía que no había excusa, que no había justificación para lo que había hecho. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras para defenderse, Teo dio un paso al frente, poniéndose entre ella y Beatriz. «Basta, Beatriz», dijo, con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. «Esto no tiene nada que ver con ella. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí». Beatriz lo miró, sus ojos llenos de lágrimas de ira. «Tú, me humillaste, Teo, nos humillaste a todos, ¿sabes lo que va a pasar cuando esto salga a la luz?». Teo no respondió. Sabía exactamente lo que estaba en juego, pero en ese momento, las consecuencias parecían un precio pequeño comparado con la libertad de ser sincero consigo mismo. Miró a Isabela, sus ojos llenos de dolor pero también de una silenciosa resolución, como si en ese caos hubiera encontrado finalmente el coraje para elegir. «Beatriz», comenzó, pero antes de que pudiera decir más, las cámaras de los periodistas, alertados por el escándalo, comenzaron a congregarse a las afueras de la catedral, esperando ansiosos la explosión que sabían que estaba por venir. La noticia de la confrontación en los bastidores se extendió por la catedral como pólvora. Mientras los murmullos crecían entre los invitados y los miembros del personal, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. La tensión era palpable, como el aire pesado que precede a una tormenta. Los reporteros que ya se encontraban fuera, cubriendo la boda, percibieron la agitación y comenzaron a moverse hacia la entrada principal, sus cámaras listas para captar cada detalle. De repente, las puertas de la catedral se abrieron con fuerza, y Beatriz, con el rostro encendido de furia, avanzó decidida hacia el altar. Su vestido de novia, elegante y majestuoso, se agitaba con cada paso, pero la imagen de perfección se desmoronaba a medida que las lágrimas y el enojo se reflejaban en sus ojos. Todos los presentes se giraron hacia ella, sorprendidos, susurrando y especulando sobre lo que estaba sucediendo. Teo la siguió, con el rostro pálido y serio, consciente de que no había vuelta atrás. Sabía que Beatriz no dejaría que esto terminara en silencio, y cuando ella se detuvo frente al altar, girándose para enfrentar a la multitud, él se detuvo también, preparado para lo peor. Isabela, aún aturdida, había sido llevada discretamente fuera de la sala por un asistente, pero el daño ya estaba hecho. La atención del mundo entero estaba ahora sobre el drama que se desarrollaba frente a ellos. «Y quiero la atención de todos», gritó Beatriz, su voz resonando en las altas paredes de la catedral. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el clic de las cámaras que se acercaban, los flashes iluminando su figura en medio del altar. «Sí, quiero que todos ustedes escuchen lo que tengo que decir». El obispo que debía oficiar la ceremonia miraba a Beatriz, desconcertado, intentando calmar la situación. «Por favor, señora, este no es el momento». «Claro que es el momento», interrumpió Beatriz, fulminando al obispo con la mirada. «Porque es justo aquí, delante de todos ustedes, donde se suponía que iba a casarme. Pero no habrá boda. No habrá promesas, ni votos, ni celebraciones, porque el hombre que debía ser mi esposo decidió traicionarme de la manera más descarada». Los murmullos entre los invitados se hicieron más fuertes, y las cámaras no dejaban de disparar, los flashes parpadeando como estrellas en una noche oscura. Teo se acercó, intentando hablar, pero Beatriz levantó una mano, ordenándole que se callara. «No, Teo. Hoy vas a escucharme, y no habrá lugar para tus mentiras». Se volvió hacia la multitud, sus ojos recorriendo las filas de rostros expectantes, asegurándose de que cada palabra llegara hasta la última persona en la sala. «Este hombre», dijo, señalando a Teo con un dedo acusador, «me ha humillado.
Nos ha humillado a todos. Se supone que hoy deberíamos estar celebrando nuestra unión, un momento de felicidad y alegría, pero él prefirió pasar su tiempo en los brazos de otra mujer. Una simple florista que pensó que podía robarme lo que era mío por derecho. La reacción fue inmediata. Se escucharon jadeos de sorpresa, gritos de incredulidad, y algunos de los invitados comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Los periodistas, que ya se habían agolpado en la entrada, no podían creer su suerte. Habían llegado a cubrir una boda real, pero estaban presenciando un escándalo monumental, un espectáculo que pronto se difundiría por el mundo entero. «Eso es cierto, príncipe», gritó uno de los reporteros, atreviéndose a levantar la voz. «Es cierto que ha habido una infidelidad». Theo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, sabía que no podía esconderse más. Su mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas, pero cada segundo que pasaba sin hablar solo alimentaba la furia de Beatriz. Ella avanzó hacia él, sus ojos llenos de lágrimas que no disimulaban su odio. «Diles la verdad, Theo», exigió, su voz quebrándose. «Diles cómo me has hecho parecer una tonta, mientras jugabas con otra mujer a mis espaldas». Theo respiró hondo, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo serviría para avivar las llamas. Pero también sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Miró a Beatriz, luego a los invitados que esperaban, inmóviles, como si temieran moverse y perderse el clímax de esta tragedia. «Beatriz», comenzó, con la voz baja pero clara. «Lamento haberte hecho daño. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que sientes ahora, pero lo que pasó entre Isabela y yo, no fue un juego». Las palabras de Theo cayeron como una bomba. Las cámaras se acercaron aún más, los flashes destellando con fuerza, mientras todos contenían la respiración, sorprendidos por su admisión. Beatriz temblaba de rabia, pero también de dolor. «No fue un juego», repitió, con una risa amarga. «Entonces, ¿qué fue, Theo, amor, deseo? Dilo, porque quiero entender cómo pudiste ser tan cruel, tan egoísta». Theo la miró a los ojos, intentando encontrar en ellos un resquicio de comprensión que sabía que no existía. «No fue mi intención lastimarte», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Pero sí, fue amor. Algo que no esperaba encontrar, algo que me cambió, y no sé cómo seguir ignorándolo». Beatriz se quedó inmóvil por un momento, sorprendida por la franqueza de sus palabras. Pero la sorpresa pronto se transformó en un odio más profundo, uno que no buscaba redención. «Entonces espero que disfrutes tu amor, Theo», dijo, con una calma gélida que era más aterradora que sus gritos. «Porque acabas de perder todo lo demás». La catedral se había convertido en un caos de murmullos, flashes de cámaras y miradas atónitas. El escándalo que Beatriz había desatado en el altar se expandía como una ola que arrasaba con todo a su paso, dejando a Theo en el centro de una tormenta mediática y emocional. La imagen del príncipe perfecto, del futuro heredero que cumpliría con sus deberes, se tambaleaba ante los ojos de todos. Pero lo que más pesaba sobre él no eran las miradas incrédulas de los invitados ni las preguntas insistentes de los reporteros, sino la decisión que tenía que tomar. Theo respiró hondo, sintiendo el aire pesado y cargado de tensión. Sus ojos recorrieron la catedral, deteniéndose por un momento en el rostro de Beatriz, que estaba frente a él, aún ardiendo de furia y humillación. Ella había expuesto su secreto, lo había forzado a enfrentar la realidad que él había estado evitando durante semanas. Luego, su mirada se desvió hacia el final del pasillo, donde vislumbró a Isabela, que había regresado discretamente a la sala. Sus ojos estaban llenos de preocupación y tristeza, pero también de una esperanza que él no había visto en mucho tiempo. La multitud seguía expectante, como si estuvieran esperando el acto final de una obra que había tomado un giro inesperado. Theo sabía que no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ya no. La verdad había salido a la luz, y ahora era el momento de decidir quién era realmente. Beatriz volvió a hablar, interrumpiendo sus pensamientos. «Y bueno, Theo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar ahí en silencio, o vas a decir algo?» Su tono era gélido, pero detrás de su rabia se podía percibir el dolor de alguien que había sido profundamente herido. Ella quería una respuesta, pero más que eso,
Quería que él sintiera la misma humillación que ella estaba sintiendo. Teo dio un paso adelante, acercándose al micrófono que estaba colocado en el pedestal del altar. Se quedó ahí, mirándolo, como si fuera un objeto extraño que tuviera el poder de cambiar su destino. Al final, extendió la mano y lo tomó. Su acción hizo que todos los murmullos se detuvieran y el silencio que siguió fue ensordecedor. Teo levantó la mirada, consciente de que cada palabra que dijera resonaría no solo en esa sala, sino más allá, en cada rincón donde se escuchara la noticia. Sé que todos ustedes han venido aquí esperando ver una celebración, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Una unión que significaba más que solo el amor entre dos personas. Entiendo que para muchos de ustedes, esta boda representa alianzas, estabilidad, el futuro de una familia real. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Podía sentir el peso de cada mirada sobre él, pero no se dejó intimidar. Pero también continuó, su voz ganando fuerza, que no puedo seguir adelante con esto. No puedo seguir pretendiendo ser alguien que no soy, ni vivir una vida que ha sido decidida por otros sin considerar lo que realmente siento. Durante mucho tiempo he tratado de cumplir con las expectativas de mi familia, de hacer lo que se esperaba de mí. Pero hoy me doy cuenta de que no puedo seguir traicionándome a mí mismo. Las palabras de Teo provocaron una reacción inmediata entre los invitados. Se escucharon suspiros, exclamaciones de sorpresa, y algunos incluso se levantaron de sus asientos, incapaces de creer lo que estaban escuchando. Beatriz lo miraba con los ojos llenos de incredulidad y rabia. ¿Qué estás diciendo, Teo?, preguntó, su voz más baja, pero cargada de amenaza. No puedes estar hablando en serio. Sí, Beatriz, respondió él, girándose hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Estoy hablando en serio. Sé que esto no es lo que querías escuchar, y lamento profundamente haberte hecho daño. Sé que has planeado esta boda, que has soñado con este día. Pero sería una traición aún más grande si me casara contigo sin amarte, sin poder darte todo de mí. No mereces eso, y yo tampoco. Teo volvió a dirigir su atención al micrófono, a la multitud que ahora contenía la respiración. Por eso, hoy he decidido que no seguiré adelante con este matrimonio. Si esto significa que debo renunciar a mi posición como heredero, entonces aceptaré las consecuencias. Pero no voy a traicionar mi corazón. Su declaración final cayó como un rayo en la catedral, una verdad ineludible que nadie esperaba escuchar. El silencio que siguió fue casi tangible, como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Las cámaras de los periodistas capturaron cada detalle, cada expresión, y en cuestión de segundos, las redes sociales y los medios internacionales comenzaron a explotar con la noticia del escándalo que acababa de sacudir la boda real. Teo había hecho lo impensable, había elegido el amor sobre el deber, y no había forma de volver atrás. Beatriz, con el rostro descompuesto por la rabia y la humillación, se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Esto es una locura, susurró, dando un paso atrás, como si estuviera a punto de derrumbarse. ¿Renunciarías a todo, por ella? Teo no dudó. Sí. Y no me arrepiento, respondió, sus palabras resonando con una claridad que contrastaba con la confusión que se extendía a su alrededor. Porque, por primera vez en mi vida, estoy eligiendo ser honesto conmigo mismo. Y espero que, algún día, puedas entenderlo. Beatriz cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas, pero cuando los abrió de nuevo, la dureza había regresado a su mirada. Espero que sepas lo que estás haciendo, Teo. Porque acabas de destruirlo todo. Sin decir nada más, dejó caer el ramo que llevaba en las manos y salió de la catedral, sus pasos resonando con la misma determinación con la que había entrado. La multitud se quedó en silencio, aún atónita, como si todo fuera parte de un sueño del que no podían despertar. Teo soltó el micrófono, sus manos temblando levemente, y miró hacia el fondo de la sala, buscando a Isabela. Sabía que lo que acababa de hacer cambiaría todo para siempre, que las consecuencias serían inmediatas y severas. Pero por primera vez, sentía que había hecho lo correcto, y eso le daba una extraña paz.
El escándalo que Theo había desatado al cancelar su boda y confesar su amor por Isabela resonó por todo el mundo. Los titulares se hicieron eco de la decisión inesperada del príncipe, y las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos lo veían como un acto de valentía. Otros lo condenaban por haber roto alianzas importantes y avergonzado a su familia. Las cámaras, que antes lo seguían con admiración, ahora lo perseguían con la intención de captar cada momento de su caída. La familia real, consciente de la magnitud del escándalo, tomó medidas inmediatas. Theo fue apartado de sus deberes reales y enviado temporalmente a una villa aislada en las afueras, lejos de los reflectores y las preguntas incómodas. Necesitaban tiempo para decidir cómo manejar la situación y, sobre todo, para evaluar si Theo podía seguir siendo parte de la monarquía después de su inesperado acto de rebeldía. Mientras tanto, Isabela también se vio envuelta en el caos. Su pequeña floristería, que antes era un refugio de tranquilidad, ahora se había convertido en el epicentro de la atención mediática. Los reporteros se congregaban afuera, buscando cualquier detalle sobre la mujer que había conquistado el corazón del príncipe. Isabela intentó continuar con su vida, pero la presión era abrumadora. Había días en los que dudaba si volvería a encontrar la paz que tanto amaba en su trabajo. Pasaron algunos días sin noticias de Theo, y aunque Isabela intentaba enfocarse en su rutina, no podía dejar de pensar en él. Sentía que su mundo se había derrumbado y reconstruido al mismo tiempo, y no sabía cómo encontrar un equilibrio. Entonces, una tarde, mientras terminaba de cerrar la tienda, recibió un mensaje inesperado. Era de Theo. Necesito verte. ¿Podemos encontrarnos mañana en la plaza? En el mismo lugar donde todo comenzó. Al día siguiente, Isabela llegó temprano a la plaza, sin saber qué esperar. Había una mezcla de nervios y esperanza en su corazón. Mientras se acercaba a la fuente donde habían compartido sus primeras conversaciones, vio a Theo, de pie, esperando. Llevaba una ropa simple, sin la elegancia formal que siempre lo había caracterizado, y cuando la vio, sonrió, como si toda la carga de los últimos días se desvaneciera por un momento. «Hola», dijo Theo, su voz suave, pero firme. «Gracias por venir». Isabela se detuvo frente a él, mirándolo a los ojos, tratando de descifrar lo que él sentía. «Theo, no sé qué decir. Todo esto, ha sido una locura. No sé si tiene sentido». Theo dio un paso más cerca, y tomó sus manos, como si esa simple acción pudiera conectarlos de nuevo. «Lo sé. Ha sido difícil, y siento mucho por todo lo que has pasado. Pero si estoy aquí, es porque quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Ni de la decisión que tomé en la catedral, ni de haberte conocido. Todo esto me ha costado más de lo que imaginé, pero prefiero una vida real, una vida honesta, contigo». Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Y tu familia, el trono? No puedo ser la razón por la que lo pierdas todo. Tal vez nunca pueda recuperar el lugar que tenía antes, admitió Theo, apretando suavemente sus manos. Pero eso está bien. Porque he pasado mi vida haciendo lo que otros querían de mí, y nunca me he sentido tan libre como cuando estoy contigo. Quiero empezar de nuevo, sin el peso de ser un príncipe, solo, como yo mismo. Isabela lo miró, buscando cualquier señal de duda en su rostro, pero solo encontró sinceridad. No va a ser fácil, dijo, aunque una pequeña sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Lo sé, respondió Theo, acercándose más. Pero quiero intentar. Quiero descubrir qué podemos ser, sin máscaras, sin títulos. Solo nosotros. El sol empezaba a ponerse detrás de los edificios, bañando la plaza en una cálida luz dorada. Isabela suspiró, como si con ese suspiro liberara todas las dudas que había acumulado. Está bien, Theo. También quiero intentarlo. Y ahí, en medio del caos que aún resonaba a su alrededor, encontraron una paz inesperada. Mientras las sombras se alargaban y la ciudad recuperaba su ritmo cotidiano, Theo e Isabela se abrazaron, conscientes de que el futuro seguía siendo incierto, pero listos para enfrentarlo juntos.
Porque, al final, habían elegido el amor, y esa elección les había dado la libertad de empezar de nuevo, lejos de las expectativas, libres de ser quienes realmente eran. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.